Bueno, bienvenido Antonio, bienvenidos todos a otro episodio del podcast de Lumina. Esta vez tenemos a Antonio, director médico de Lumina y médico endocrino. Bienvenido, Antonio. Gracias, Arnau. Un placer, como siempre. Y bueno, esta vez vamos a hablar de un tema en específico, ¿no? Y es la obesidad y el embarazo. Sabemos que hay varias mujeres, ¿no? Que quizá a veces han tenido problemas, ¿no? Con la fertilidad al tener sobrepeso, y vamos a tratar un poco de resolver estas dudas. También hemos recibido varias dudas al respecto, así que bueno. Vamos allá, Antonio. Te lanzo la primera duda que hemos recibido. Vamos, hablando de fertilidad, ¿no? ¿La obesidad o el sobrepeso afecta a las posibilidades de tener un embarazo? Y si es así, ¿cómo? Sí. Afecta y afecta mucho la obesidad, tanto a las posibilidades de tener un embarazo como, si se da el embarazo, a los riesgos tanto para la madre como para el bebé. Es decir, la obesidad y el embarazo no se llevan bien para nada. En primer lugar, a nivel hormonal, dificulta el embarazo. Hay que recordar que el tejido graso es hormonalmente muy activo, y además es hormonalmente activo con mala leche, ya que a las mujeres como que las masculiniza. Obviamente esto es mucho más complejo, pero sobre todo en casos de ovario poliquístico, a la mitad de los casos de ovario poliquístico, hace que parte de las hormonas que fabrica el ovario, que deberían ser estrógenos, se transformen en testosterona. Esto dificulta el propio funcionamiento del ovario, incluso puede provocar ausencia de ciclos menstruales y dificulta quedarse embarazadas. Y luego, en el caso de que se consiga un embarazo, claro, el embarazo tiene muchísimo más riesgos. Para empezar, a nivel metabólico, el embarazo aumenta el riesgo, la obesidad durante el embarazo aumenta el riesgo de diabetes gestacional, y en general aumenta el riesgo de lo que llamamos las gestosis, que son todo un grupo de enfermedades que aparecen hacia el final del embarazo, hacia el tercer trimestre: diabetes, hipertensión, luego también preeclampsia, y luego también aumenta los desenlaces desfavorables, pues, riesgo de parto prematuro, riesgo de aborto, riesgo incluso también, aunque no sea un parto prematuro y aunque todo se pueda llevar a cabo hasta el final, de que el bebé sea lo que llamamos un macrosoma, de que sea más grande de lo que le toca para edad gestacional. Típicamente ponemos el umbral en 4 kilos, que pese más de 4 kilos, con el consecuente riesgo para el parto. A lo mejor el embarazo ha ido bien, todo bien, no hay malformaciones, que esta es otra, se me olvidaba. Si hay un embarazo en una mujer obesa, el riesgo de malformaciones también es más alto. Pero imaginemos que todo ha ido bien. Aún así, existe un claro riesgo de que el bebé sea más grande, de que el parto no progrese, por tanto sea más necesaria la cesárea, con todas las complicaciones en el posparto que hay. Y en caso de que el parto pueda hacerse por vía vaginal, hay riesgo de lesiones del hombrito, ¿no? Con el problema de movilidad, lesiones del plexo braquial, que se llaman porque, claro, un bebé tan grande, pues al final le cuesta salir. Volviendo a lo que te decía, el embarazo y la obesidad se llevan muy mal a todos los niveles, antes, durante y después, porque la recuperación de un embarazo de una mujer con una obesidad, cuanto más grave sea, pues también es más difícil. Claro. Has mencionado también, vamos, muchas complicaciones, ¿eh? Pero una de ellas es la diabetes, ¿no? Que sabemos que hay esta diabetes gestacional. ¿Puedes hablar un poco más sobre esta condición? Sí. La diabetes gestacional no es exactamente como la típica diabetes que pensamos, ¿no? De una persona que tengo obesidad, como mucho azúcar, como mal, y entonces me sube el azúcar y es una cosa crónica. No. La diabetes gestacional es, de hecho, es la principal gestosis que decía, que son enfermedades que se relacionan con el embarazo y aparecen con el embarazo y se curan después. Es cierto que una mujer que ha tenido una diabetes gestacional tiene más riesgo de tener diabetes en el futuro, pero no porque se le quede, sino porque esa diabetes inicialmente ya tiene más riesgo de aparecer en alguien con cierto riesgo, como es una mujer con obesidad. De hecho, los principales factores de riesgo para tener una diabetes gestacional es la obesidad, los antecedentes familiares y la edad materna. Cuanto más años
tenga la madre en el momento del embarazo, más riesgo de diabetes. ¿Y en qué consiste? Pues básicamente lo que sucede aquí es que el embarazo es una situación diabetógena de por sí. Es decir, el embarazo ya facilita o invita al cuerpo de la mujer a entrar en diabetes. Y esto es una cosa totalmente fisiológica, porque al final lo que hace la placenta, esto está mediado por la placenta, lanza unas hormonas al torrente sanguíneo de la madre para que la madre aumente la cantidad de azúcar en sangre, obviamente para que el bebé pueda alimentarse. En una situación normal, una mujer sana, joven, con un buen metabolismo, esto se equilibra. Las hormonas de la placenta procuran que haya más azúcar en sangre, pero nunca va a aumentarse tanto como para provocar diabetes. Pues aquí digamos que sería la situación fisiológica perfecta. Aumentan las hormonas, el bebé puede comer y crecer y todos están tranquilos. Pero claro, una mujer con obesidad que ya tenía un riesgo previo de diabetes llega al tercer trimestre, porque recordemos que esto es una gestosis que aparece hacia el tercer trimestre. En mujeres con mucha obesidad o mucho riesgo de diabetes incluso puede aparecer antes. De hecho, en los test de cribados, en mujeres con obesidad se recomienda hacer los test de estudio de diabetes ya en el primer trimestre. Pero digamos que principalmente la diabetes gestacional es una enfermedad propia del tercer trimestre, en la que una mujer de más edad o con un metabolismo no correcto, esas hormonas vencen la capacidad de contrarrestar la diabetes de la madre y acaba aumentando el azúcar más de lo que toca. El bebé come de más y sale más grande de lo que toca, y luego aparecen además todos los riesgos asociados que decíamos de parto prematuro, problemas durante el parto, abortos y demás. No aumenta, y esto es importante, la diabetes gestacional, que es un tipo muy concreto de diabetes que aparece al final del embarazo. No es una mujer con diabetes que se quede embarazada, son cosas totalmente distintas. La diabetes gestacional no aumenta el riesgo de malformaciones, porque el cuerpecito del bebé, del feto, se forma en el primer trimestre y ahí la mujer no tiene diabetes. La diabetes gestacional aparece al tercer trimestre, que sí aumenta todo el riesgo de desenlaces problemáticos, parto prematuro, hipertensión, todo este tipo de cosas. Pero las malformaciones en el primer trimestre la aumentaría lo que es una diabetes previa, una mujer con diabetes que se queda embarazada. Esa sí que tiene el riesgo de malformaciones y aparte todo lo demás. En cualquier caso, la diabetes gestacional no es nada agradable, obviamente tiene riesgos. No es algo tan grave. Bueno, claro, voy a decir que no es grave, pero si te provoca un aborto, pues fíjate, es de extrema gravedad. Pero en el sentido metabólico egoísta para la madre, sí que no sería tan grave, en el sentido de que no es una enfermedad crónica que requiera grandes tratamientos. Lo normal es que se mejore con dieta o con una mínima cantidad de ejercicio, y en casos excepcionales es raro que se necesite algo de insulina, y lo normal es que además después del parto esto se cure y ya está. Cierto es que una mujer que ha tenido una diabetes gestacional en el futuro tiene más riesgo de tener diabetes tipo 2 cuando, sobre todo a partir de los 50-55 años. Al final, esa obesidad que ya causó el riesgo de diabetes gestacional es la misma obesidad que en el futuro te va a causar riesgo de diabetes. ¿Vale? Pero esto sí que es importante que la gente entienda que es una enfermedad muy concreta del embarazo, la diabetes gestacional. Obviamente se relaciona en cuanto a sus riesgos, en cuanto a los factores de riesgo que la provocan, se relaciona con la diabetes tipo 2, pero son cosas diferentes. Una cosa es una cosa crónica que aparece en gente de mayor edad, otra cosa es una diabetes gestacional relacionada puramente con el final del embarazo. Vale. Bueno, a ver, habiendo tantos riesgos, ¿no? Seguramente alguien que nos esté escuchando que quiera quedarse embarazada, pues quizá querrá perder peso antes de quedarse embarazada. En este caso, podría ser una opción el uso de los medicamentos GLP-1, por ejemplo. Se tiene que tener en cuenta un tiempo desde que los dejas hasta que te quedas embarazada. ¿Cómo funciona este paso, que digamos? Sin duda, el tratamiento con GLP-1 puede ser una herramienta para mujeres que quieren quedarse embarazada a medio plazo. A corto plazo no, porque estos fármacos no se pueden utilizar en el embarazo. Entonces, por precaución, el escenario ideal sería utilizamos los GLP-1, por supuesto teniendo en cuenta indicaciones y contraindicaciones.
gente con obesidad grave o un sobrepeso grado 2 asociado a complicaciones, pero lo utilizaríamos primero para perder peso, luego lo suspenderíamos y luego ya planificaríamos el embarazo. Es decir, no sería adecuado el decir, mira, me lo voy poniendo y voy perdiendo peso y mientras intento quedarme embarazada. Y el día que confirme la gestación en el predictor, entonces lo suspendo. Eso no sería lo correcto. De forma práctica, lo ideal sería suspenderlo antes de ponerse a intentarlo. Como todo, también depende de la gravedad de la situación, ¿no? Pues claro, una mujer que tenga... Porque claro, de entrada, si tú quieres buscar un embarazo en el corto plazo, lo primero que te voy a decir es, oye, pues pierde algo de peso con métodos naturales. Tampoco hace falta que ahora hagas la gran pérdida de peso de tu vida si ahora el objetivo prioritario es el embarazo. Imagínate una mujer con 41 o 42 años. Pues es que... Pues sí, pierde el peso que puedas, 3, 5 kilos. Normalmente perder un 5% de peso mejora una barbaridad la fertilidad, y no digamos un 10%, que como ves, no es tanto. Si tú pesas 90 kilos, perder 4 o 5 kilos es perder un 5%. Es algo que cualquier mujer puede permitirse, cualquier persona puede conseguir perder 4 o 5 kilos si el objetivo prioritario es buscar un embarazo a corto plazo. Tienes 41 años, quieres quedarte embarazada, pues oye, haces un tratamiento estricto 1 o 2 meses y te pones a buscar el embarazo. Probablemente no sería el momento de empezar GLP-1. Ahora, tienes 25 años, toda la vida fértil por delante, bueno, toda no, pero gran parte de la vida fértil por delante, y tienes una obesidad grave con un IMC de 38, aquí lo que tenemos que hacer es contraindicar el embarazo, por supuesto, porque te vas a someter a un embarazo, no tienes prisa biológicamente, a lo mejor psicológicamente sí, pero biológicamente no tienes prisa, no tiene ningún sentido someterte o intentar un embarazo en un contexto de tan alto riesgo, con una obesidad mórbida, cuando sería mucho más seguro hacer un tratamiento intensivo de pérdida de peso, suspender el tratamiento con GLP-1 o si has hecho una bariátrica, recomendamos esperar 1 año y entonces luego ya intentarlo. Como siempre digo, es una cuestión de pros y contras, pero digamos que los escenarios más sensatos, realistas y seguros sería ese. Decir, oye, tengo una obesidad muy grave y tengo tiempo y por supuesto no he conseguido perder peso de otra forma. Hacemos un tratamiento reglado con GLP-1 y nos olvidamos del embarazo. Y luego ya planificamos una vez tengamos el terreno fértil en cuanto a seguridad porque has perdido ese 5, 10 o más por ciento de peso. Oye, no tengo prisa y lo prioritario es el embarazo, pues entonces probablemente no serías la candidata ideal a utilizar GLP-1. Claro, luego la realidad es muy dura y va por donde quiere y la biología no entiende de decisiones racionales. Esto lo vemos mucho en mujeres que se someten a cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica hace que mujeres pierdan 30, 40, 50 kilos en un año. Entre antes, en la preparación de la cirugía y la posterior preparación y la posterior pérdida de peso, las mujeres pierden muchísimo peso. Entonces, esto lo advertimos antes de someterte a una bariátrica. Oye, sabes que si estás buscando un embarazo, no vamos a recomendarte, de hecho, es una contraindicación casi absoluta, quedarte embarazada después de una cirugía. Te has sometido a una cirugía abdominal. Vas a hacer una desnutrición gravísima que te va a llevar a perder el 30-40% de tu peso en 1 año y medio. No es el momento ideal para quedarte embarazada. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que muchas mujeres, como consecuencia de la obesidad, tienen infertilidad. No consiguen quedarse embarazadas ni de broma. Se confían, se someten a cirugía bariátrica y a la que pierden 15-20 kilos, ¡pum!, se quedan embarazadas. ¿Ahora qué? Pues ahora nada, no pasa nada. Lo que pasa es que es un embarazo de riesgo. Entonces, un embarazo, y en parte también limita el éxito de la bariátrica. Se sabe que las mujeres que se quedan embarazadas muy pronto después de la cirugía bariátrica no alcanzan el pico de pérdida de peso. Entonces, claro, pues hombre, no es una desgracia, porque tener un bebé siempre es una alegría, y más si es un bebé deseado. Pero lo que acabamos de hacer es entrar en un embarazo de riesgo que podíamos haber evitado y limitar la eficacia de un tratamiento intensivo de pérdida de peso como era la cirugía bariátrica. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Situaciones ideales? Pues planificamos y hacemos cada cosa cuando toca. ¿Situaciones que nos da la naturaleza? Pues vamos trampeando. Pero, y con esto ya acabo, lo cierto es que los GLP-1 no es que sean perjudiciales en el embarazo. Lo que pasa es que no tenemos datos.
no tenemos datos de si se pueden utilizar, no sabemos cómo de seguros o inseguros son. Lo mismo mejoran los embarazos y no lo sabemos. De momento no lo vamos a probar, porque lo mismo causan abortos y no lo sabemos. Entonces, como norma general, se utilizan en gente con obesidad grave antes siquiera de la planificación. ¿Que lo estás utilizando, pierdes peso y resulta que en ese momento te quedas embarazada y lo suspendes en ese momento? Sería razonablemente seguro. No lo ideal, pero razonablemente seguro. Ok. Y para planificar, ¿no? El embarazo, bueno, supongo que cada mujer es un caso diferente, ¿eh? Pero ¿hay algún límite, hay algún umbral de IMC, ¿no? De índice de masa corporal o de peso que digas, ostras, a partir de este peso, pues ya hay este riesgo, bueno, todo lo que hemos comentado. El riesgo aumenta exponencialmente. No hay Vale. ningún límite porque no es una cosa que se pueda contraindicar. O sea, el embarazo no es un tratamiento, no es, o sea, es... Y al final tampoco es una cosa que dependa solo de la obesidad. Al final, cuantos más años tengas, cuantos más embarazos previos tengas, por ejemplo, un embarazo en una chica creo que es menor de 16 años o en una mujer mayor de 37, ya es un embarazo de riesgo de por sí, solo por edad, en los extremos. Una mujer a partir del tercer embarazo, capaz que me estoy inventando porque yo no soy ginecólogo, pero a partir de X número de embarazos ya es un embarazo de riesgo. El útero tiene más riesgo de rotura, todo se va complicando con factores de riesgo, si tomas medicación, si tienes hipertensión, si tienes obesidad. Entonces, a nivel de IMC, pues cuanto más IMC, más riesgo. ¿Cómo nos lo contraindicamos? Pero sí que aconsejamos decir, oye, lo ideal sería que pierdas peso. Vas a someterte a estos riesgos con un IMC de 38, cuando si pierdes un 5 o 10%, eso sería el umbral mínimo que recomendamos. Perder un 5 o 10% de peso mínimo y a partir de ahí ya aumentas mucho la seguridad del embarazo. Quizá no es la ideal, pero a lo mejor es que disminuyes a la mitad o a un 25% los riesgos previos. Eso sería lo sensato. Luego también tenemos formas de controlarlo, es decir, el peso, por ejemplo, según el IMC previo al embarazo, recomendamos que se ganen una cantidad de kilos. La ganancia de peso recomendada a una mujer con normopeso es de 12, 14, ya es un poquito pasado, pero podría ganar hasta 15 kilos durante el embarazo. En una mujer con sobrepeso ya no recomendamos que se ganen más de 10-12 kilos. Y en una mujer con obesidad recomendamos que como máximo se ganen unos 9 kilos de peso, con margen, el tamaño de la mujer, el tamaño del bebé, o sea, hay márgenes, pero de forma aproximada, claro, cuanto más IMC previo, más riesgo, más controles tenemos que hacer y más controlado tenemos que llevar el peso. Por ejemplo, es lo que te decía, en una mujer con antecedentes de diabetes gestacional previa, con antecedentes de diabetes familiar, con más de 37 años y sobrepeso u obesidad, el famoso test de O'Sullivan, que es el test en el que hacemos el cribado de diabetes gestacional, normalmente se hace en el tercer trimestre, en este tipo de mujeres se hace desde el primer trimestre, en el primero, en el segundo y en el tercero. Pues bueno, hay un riesgo extra, pues hacemos controles adicionales. Pero un umbral claro de riesgo no te podría decir. Hombre, yo sé que a las mujeres que tenemos en consulta de bariátrica les contraindicamos por completo el embarazo. Contraindicamos, les recomendamos que no. Claro, yo Claro, tampoco no. soy quien para decirle a una mujer, no, es como, también te diría que a una mujer de 45 años le contraindico el embarazo, pero si con 45 años eres fértil y quieres tener un hijo, pues oye, te podré, los médicos a mí me gusta decir siempre que ponemos las cartas sobre la mesa, pero aquí hay que respetar siempre el principio de autonomía del paciente. Una vez yo transmito al paciente los riesgos que tiene, yo le ayudaré en su decisión, pero la decisión siempre es del paciente, la paciente. Claro, claro, sí, sí, sí. Hemos hablado, ¿no? Un poco de lo que es el embarazo y la parte previa también. Después del embarazo, un caso muy común, ¿no? Que vemos en Lumina también es que hay muchas mujeres que después del embarazo, que han ganado estos kilos, ¿no? Que estábamos hablando, les cuesta mucho perder peso y se complica mucho más, ¿no? que antes del embarazo. ¿Hay algún porqué? ¿Hay alguna razón clara? ¿Por qué crees que es? Bueno, no sé si realmente hay razones biológicas más allá de la situación, la nueva situación y difícil situación que significa tener un bebé, ¿no?
Pero el embarazo sobre todo lo tomamos más como un desencadenante y es un desencadenante clarísimo del aumento de peso, como puede ser abandonar el deporte por una lesión, como puede ser dejar el tabaco, como puede ser pasar una depresión. El embarazo es un gran desencadenante y tú lo sabes, en Lumina tenemos muchas mujeres que han mantenido toda la vida su peso hasta el embarazo. Se metieron 15, 20, 30 kilos y ya no han conseguido recuperar. Claro, luego de por medio está que duermes peor, porque tienes el bebé. Dormir peor se asocia a descontrol del apetito, a peor toma de decisiones alimentarias. La gente cuando dormimos mal, tomamos peores decisiones, elegimos alimentos más calóricos y aumentamos de peso. Vamos cumpliendo años. Se nos complica la vida. Cuando yo antes podía ir a mi gimnasio, podía hacer mi paseíto, ahora tengo un niño colgado del brazo todo el día que me limita mucho el tiempo y la gestión. Luego también el famoso círculo, la pescadilla que se muerde la cola de decir, tengo más obesidad, me cuesta más moverme, me muevo menos. Encima, como me veo peor físicamente, tengo menos autoestima, no quiero ir al gimnasio. Entonces, claro, no creo que haya ninguna razón de decir, no, es que después del embarazo es más difícil perder peso. Me atrevería a decir que eso es mentira. Biológicamente hablando, en el sentido de yo pongo a dos mujeres en un laboratorio, la que ha tenido un embarazo y la que no, y probablemente por tamaño, peso, edad me pierdan el mismo peso. Ahora, es que el laboratorio me da igual. Es que aquí lo que miramos es la realidad. Y la realidad es que esto es un sistema complejo. Y esto no va a decir, no, es que con esta dieta perderías peso. Ya, pero una mujer después del embarazo no puede hacer la dieta que le dé la gana por todos estos condicionantes. Entonces, probablemente es un tema no puramente fisiológico a nivel de entrada y salida de calorías, sino es un tema de sistema complejo. Un montón de factores relacionándose entre sí. Me quedo y cuido el bebé, tengo menos tiempo, duermo peor, el viernes cuando mi madre tenga la suerte de dejarle el bebé, que me lo cuide, pues lo que quiero con mi pareja es irme a tomarme una pizza y un vasito de vino. Probablemente es todo el sistema sociocultural que dificulte la conducta global, que al final es la que te lleva a aumentar de peso. Yo creo que va por ahí la cosa. Claro, claro. Y en este caso también, ¿en qué momento se recomienda el uso de GLP-1? ¿No? Si se cumplen todas las condiciones del medicamento. Porque sabemos que tampoco hay estudios, ¿no?, en la lactancia de GLP-1. Entonces, ¿en qué momento se puede empezar a utilizar? Al finalizar la lactancia. Al finalizar la lactancia. Y menos mal que has dicho si se cumplen todos los requisitos, porque te iba a decir, ¿en qué momento se pueden utilizar? ¿En qué momento se deberían empezar a utilizar? Realmente en ninguno. Porque lo ideal es no tener que utilizar los fármacos. Lo ideal es que tú puedas perder peso porque creas ese sistema que te llevaba a perder peso, pues creas otro sistema que sí que, o sea, que te llevaba a engordar, creas otro sistema encima de hábitos que te lleve a perder peso. Pero cuando se dan las condiciones de gravedad y de incapacidad para conseguirlo, pues algo tenemos que hacer. Para ahí tenemos como herramienta, llámese GLP-1, llámese cirugía bariátrica, que serían como las dos principales estrategias de pérdida de peso intensiva que tenemos más eficaces en la actualidad. En ese caso, después de un embarazo, sin duda, después de la lactancia. Y otra vez por lo mismo que comentábamos, no porque haya un riesgo definido, sino porque no hay datos suficientes. No creo que sea sensato tratar a una mujer con GLP-1 dando lactancia cuando no sabemos qué puede pasar y cuando perder peso raramente es una urgencia. Si llevas 30 años o 10 años con exceso de peso, ¿qué lo tienes que perder justo en el año después del embarazo en el que vas a dar lactancia? No, pues probablemente justo en el año después de la lactancia lo que tienes que hacer es sembrar los cimientos de los buenos hábitos. Hacer un pelín de deporte, empezar a planificar un poquito el menú semanal, empezar a eliminar de tu vida procesados, empezar a ir tocando esas pequeñas teclas de buenos hábitos y luego, si no es suficiente, pues entonces cuando finalice la lactancia, de forma totalmente planificada, segura y controlada, entonces ya metemos ahí la estocada final de los GLP-1 con un seguimiento arreglado, médico, psicológico y demás. Pero sin duda aquí el factor limitante es la lactancia. Ok. Ya que tenemos muchos casos, ¿no?, que se ven muchos casos en Lumina, no sé si tienes algún caso de éxito que te acuerdes, algo que funcionó bien para alguna paciente, no sé si
si hay algo que puedas compartir que pueda ser útil, ¿no? Para los otros pacientes. ¿En el posparto te refieres? Sí. Bueno, al final, en el posparto hay todo un mercado de actividades específicas para ese segmento de población. Yo hablo ya ahora a nivel personal. Mi mujer cuando, claro, luego hay una baja y todo, mi mujer se apuntó, me acuerdo, eran unos cursos que se llamaba como Mami Fit o algo así, en el que eran cursos, era un entrenamiento relativamente ligero, ¿no? Que iba acompañando todas las fases después del parto, pero un entrenamiento con bebés. Entonces se llevaban los bebés y se cubrían pues todas las necesidades de esas mamás que acaban de parir hace relativamente poco y que tienen el bebé. Oye, en cualquier momento de la clase sales y das lactancia. O utilizaban casi el bebé un poco como pesas. Entonces, grupo de mamás con los mismos intereses, con las mismas inquietudes, sociabilizan, con lo cual consiguen más engagement. Es mucho más fácil irte al gimnasio con un grupo de mamás que tiene tu misma situación, Claro. te enganchas más, conoces a gente, haces el gimnasio. Entonces, eso, por ejemplo, pues aprovechar todo ese mercado de servicios específicos para que cubre las necesidades que tú tienes en ese momento como madre. Y luego realmente recuperar un poco los hábitos normales, recuperarlos poco a poco. En el fondo es que una mujer en el posparto, no más inmediato, si está con una cicatriz o si está con algún problema que haya tenido, pero en el posparto un poco más avanzado, realmente es una situación que hay que tomarse con calma y es una situación absolutamente normal en la que hay que ir recuperando poquito a poco los hábitos. Que luego está un poco la lactancia de por medio, pues ahí sí que hay un poquito más de hambre y un poquito más de sed que habrá que asesorar, porque muchas veces las mujeres tienden más al picoteo, para dar comidas saludables. Pero luego realmente es recuperar la vida normal. No creo que haya nada especial que hacer, la verdad. Genial, genial. Aquí también tenemos algunas preguntas, ¿no? Que nos han mandado. Puedo leer alguna. Sobre dietas estrictas, ¿no? Durante el embarazo. Ujú. ¿Cuál es la recomendación? ¿Es mejor apartarlas todas o cómo tenemos que pensar? Sin duda, apartarlas todas. El embarazo no es un momento para perder peso. Perder peso es una especie de desnutrición. Lo podremos hacer de forma controlada, equilibrada, manteniendo nutrientes, pero no deja de ser una pequeña agresión para el cuerpo. Una mujer embarazada precisamente lo que quiere el cuerpo de la mujer embarazada es tener recursos energéticos para poder abastecer el crecimiento del bebé. De hecho, una mujer que está bajo mínimos de energía se le va la regla. Una mujer totalmente desnutrida, estoy pensando en pacientes con problemas digestivos, con anorexia, grandes deportistas que limitan mucho su ingesta para estar como muy, muy flaquitas, gimnastas y demás, se les va la regla porque el cuerpo no tiene la suficiente energía como para abastecer el crecimiento de un bebé. Entonces, durante el embarazo, en el embarazo no se recomienda para nada perder peso. Es más, se recomienda ganar peso. Porque una mujer, por mucho que tenga una obesidad mórbida y se queda embarazada, si mantuviera su peso, lo que está haciendo es perder peso, porque el bebé pesa, la placenta pesa, el líquido amniótico pesa. Todo esto creo que va en torno a los 6 kilos de peso. Tú vas a ganar 6 kilos de peso de forma fisiológica que no es grasa tuya, que es externo a ti. Ujú. Como mínimo, 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 tienes que ganar 6 9 kilos. Vas a hacer una dieta para desnutrirte, para que al bebé le falte hierro, para que al bebé le falte ácido fólico. Claro, no es un momento para perder peso ni de broma. Por eso, en parte, también queremos que las mujeres lleguen con el peso más controlado posible, porque sí o sí tienen que ganar peso. Ahora, que puedas hacer una dieta saludable, que puedas mejorar tu dieta para no ganar más peso del que toca, eso sí. Y luego, en cuanto a dietas, típicas dietas con nombres y apellido, dietas restrictivas, que si veganas, que si low carb, que si... Mientras cumplan los criterios mínimos de ser saludable, puedes hacer la dieta que sea. Probablemente no es el mejor momento para hacer grandes cambios. Es decir, si tú eres vegana y estás muy formada en veganismo y haces una dieta estructurada, bien medida y demás, pues genial, sigue así. Yo no le recomendaría a una mujer que sufriera toda la curva de aprendizaje de hacer una dieta vegana saludable durante el embarazo. Pues no es el mejor Claro. momento. Igual que no es el mejor momento para adelgazar. Lo mismo,
no recomendaría a una mujer embarazada que en ese momento cambiara a hacer dieta low carb, con el consiguiente bajón de energético la primera semana cuando empiezas, con la bajada de carbohidratos que le vas a aportar al bebé. Que tú llevas años haciendo ese tipo de dieta, tu metabolismo está totalmente adaptado, genial, pero no es el momento para hacer grandes cambios. Al final, en el embarazo lo que queremos es... no es el momento para resolver grandes problemas de salud, es un momento para los criterios mínimos, ¿no? Los fundamentos básicos de dieta saludable, de requerimientos energéticos, para que todo vaya bien. Es una situación muy excepcional. Son 9 meses puntuales. Es un poco... Ahora me está viniendo, ¿no?, el ejemplo de decir, es como si tú te rompes una pierna, salvando las distancias. El embarazo no es una enfermedad y quieres rehabilitarte. Pues en el momento en el que te estás rehabilitándote, eso es una situación excepcional. No es el momento de irte a pasear todos los días, ir al gimnasio, no. Pues ahí tienes 6-9 meses por delante, en los que te toca hacer un ejercicio específico, unos estiramientos específicos, a lo mejor tomar un poquito más de proteína y creatina para fortalecer los músculos. Es una situación que se centra en ese problema concreto. Pues esto es lo mismo. El embarazo es una situación que se centra en que el embarazo salga bien. Y eso implica que no es el momento para hacer grandes cambios que tengan que ver con otras situaciones de peso o de cualquier otra enfermedad. Mantener el embarazo bien, ya está. Yo sin duda siempre voy a recomendar una dieta mediterránea, siguiendo las medidas básicas de seguridad para el embarazo, de evitar la fruta sin lavar, evitar la carne cruda, este tipo de cosas por el tema del toxoplasma, y una dieta sencillita en la que puedes comer de todo lo saludable sin mayores problemas. Genial, genial. Nada, pues no tenemos más preguntas aquí en la lista. No sé si ha quedado todo comentado, Antonio, por tu parte. No sé si quieres añadir algo más. Yo creo que lo tenemos ¿No? todo a nivel Sí, de ¿no? diabetes gestacional y sobre todo el tema que queríamos tratar de GLP-1 y embarazo. Pero fíjate, ampliando más el tema GLP-1 y embarazo, hablando de obesidad y embarazo, tiene que quedar claro que lo ideal es preparar el terreno antes del embarazo, para no ir a contrarreloj. Es lo que decía, el embarazo y la obesidad se llevan mal. Si no tenemos prisa, y eso es lo ideal, pillarlo cuanto antes, primero gestionamos la obesidad como enfermedad. Y entonces, cuando tú tengas el cuerpo más sano, va a ser mucho más fácil tanto quedarte embarazada como que el embarazo vaya bien. Esa es la situación ideal, con lo cual yo animaría a cualquier mujer con obesidad que se plantee un embarazo que empiece cuanto antes, porque luego se hace tarde. Los días se hacen largos, pero los años se hacen cortos. Entonces, cuanto antes te cargues este problema, y ya no solo para el embarazo, si te sirve como motivación, genial, pero cuanto antes te ventiles la obesidad para mejorar todos los niveles de salud, mejor. Y además, te será más fácil quedarte embarazada y además es más probable que el embarazo vaya bien. O sea que, como siempre, quitarse la obesidad de encima, todo son ventajas. Exacto, es lo que mencionas siempre, ¿no? Este sentido de urgencia que siempre nos falta, ¿no? En la obesidad, de bueno, ya lo arreglaremos. Pues el embarazo pues puede ser una buena motivación, ¿no? Como has dicho. Eso es. Genial. Pues con esto lo dejamos aquí por hoy. Vamos, como siempre, nos podéis dejar más preguntas en los comentarios y os vamos leyendo y os vamos respondiendo. Pero bueno, lo continuamos haciendo y aquí estamos. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Antonio, otra vez. Y hasta luego. Genial, Arnau. Gracias a ti. Un placer. Cuídate. Chao. Adiós.